Vamos a darle la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a René Ortiz, exministro de Hidrocarburos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, buenos días. El gusto es nuestro, doctor. Bueno, la refinería de Esmeraldas atraviesa por problemas de ineficiencia y también de contaminación, y desde el gobierno pues se comienzan a buscar algunas opciones y se barajan algunas posibilidades. Una de esas quizás cerrar específicamente la parte de refinación mientras se da paso a la concesión de esta refinería y se construye una nueva dentro de la costa ecuatoriana. ¿Cabría esa posibilidad de cerrar exclusivamente una parte específica de la refinería, o más bien la opción debería ser ir directamente a un proceso ya de concesión? Bien, aquí creo que hay que enfocar desde dos puntos de vista. El primero, que es la construcción, el diseño, construcción y operación de una nueva refinería. Este es un mandato que acaba de recibir el ministro de Energía y Recursos No Renovables con el propósito de convertir al mercado de refinación, a la industria de refinación, en una industria privada. Es decir, es el fin de la industria estatal y del monopolio estatal. Y uno distinto es todo el proceso de repotenciación de todas las refinerías. Es decir, es el manejo en manos privadas a través de una delegación para que la industria privada sea la que conduzca las operaciones referidas a refinerías, oleoductos, puertos, terminales, etcétera. Pero entonces, desde su punto de vista, doctor, deberían darse esas actividades de manera paralela. Por un lado, sí avanzar en este proceso que ya ha iniciado, porque el gobierno presentó ya los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en la construcción de la nueva refinería, pero por otro lado, se habla de esta posibilidad de llevar una concesión, que sería, bueno, poner en manos privadas la administración de la refinería de Esmeraldas. ¿Deberían entonces, repito, realizarse de manera paralela ambas actividades? En efecto, usted está en lo correcto. Este es un proceso nuevo. El gobierno del Ecuador está transformando el mercado de combustibles en un mercado de combustibles privado, transformando el mercado de combustibles en un mercado de la industria de la refinación en una industria privada. Por un lado, para las refinerías existentes, un proceso de concesión. Mediante una calificación previa, evidentemente, las compañías tienen que demostrar, el inversionista tiene que demostrar sus capacidades, no solamente técnicas, sino también capacidades financieras para poder llevar adelante un proceso para la producción de combustibles Euro 5. Y por otro lado, el diseño y la construcción de una nueva refinería que también tendría que producir combustibles Euro 5. Es decir, es un nuevo mercado de combustibles que se abriría a futuro para el Ecuador. Mientras tanto, el proceso de refinación y el proceso de comercialización de combustibles sigue siendo el mismo. Es decir, compra combustibles de alto, por ejemplo, alto octanaje en el mercado internacional, los mezcla con combustibles de menor calidad de producción nacional y luego de la mezcla comercializa los combustibles de estándar y de norma INE. Pero lo cierto es que ese proceso de concesión, hablando específicamente de la refinería de Esmeraldas, tomaría su tiempo. ¿Qué hacer mientras tanto ante los problemas de contaminación e ineficiencia que atraviesa esa refinería? ¿Cabría esa posibilidad de cerrarla temporalmente? No, yo no creo que el proceso de contaminación esté fuera de las manos. No, está bajo control. Este sistema realmente tiene todas las características para evitar, por ejemplo, una refinería utiliza muchísima agua. Hay una toma del río Teone de agua que entra al proceso de refinación en Esmeraldas. Pero luego de que ha pasado por todo el proceso de refinación, regresa a unas piscinas de descontaminación. En estas piscinas se produce el proceso de descontaminación antes de que el agua sea devuelta nuevamente al caudal del río Teone. Lo mismo existe para los otros procesos. Ahora, para ellos, evidentemente, hay que entrar en un mantenimiento y pues cada una de las operaciones que tiene lugar dentro de una refinería, que es un complejo bastante complicado, cada una de esas operaciones puede entrar en suspensión, pero eso no quiere decir que se pueda parar toda la refinería. No necesariamente. Mientras tanto, el proceso sigue igual.
Hay que importar los combustibles porque los combustibles que producen tanto la refinería de Esmeraldas como la refinería de Libertad y la refinería de Shushufindi no se pueden consumir directamente en el Ecuador, están fuera de norma. Los combustibles que consumimos en el Ecuador son producto de unas mezclas de combustibles como gasolinas, naftas, importadas de alta calidad que se mezclan con las gasolinas y naftas de producción nacional para alcanzar el estándar. Y en el caso del diésel, exactamente igual, diésel premium para que pudiera ser consumido con normalidad por los consumidores, los clientes de consumo de combustibles. Ahora, usted me decía, doctor, que el problema de la contaminación está controlado y que no es una situación que se sale de las manos, pero en los últimos días ha habido una denuncia fuerte en ese sentido, no solamente sobre la ineficiencia que hoy por hoy pues se ve o genera la refinería de Esmeraldas, sino también en ese sentido. ¿De dónde entonces salen estas voces que dicen que habría sí un proceso de contaminación por parte de la refinería? No. Lo que existen son sistemas que están dentro de un proceso normal. Esto ha ocurrido en la refinería de Esmeraldas desde los últimos 40 años, están instaladas ahí y no ha tenido absolutamente ninguna trascendencia porque están bajo control. Ahora, que hay contaminación, lógico, pero le estoy manifestando que hay procesos de control de la contaminación. Ahora bien, hay, por supuesto, mejores procesos. Todo esto debía haberse hecho durante el régimen anterior y durante todo ese proceso de repotenciación que costó más de 2.200 millones de dólares. No se hizo. Es decir, siguen utilizándose los mismos procesos sin que haya cambiado esto. Esa es la razón del decreto, así lo interpreto yo, esa es la razón del decreto 681. Transforma totalmente el mercado de combustibles, la industria de la refinación, en manos privadas. Pero esto es a futuro. Una vez que estén concesionadas, por un lado, las refinerías, una vez que estén concesionadas los sistemas de transporte, los sistemas de puertos, de terminales, una vez que esté construida la nueva refinería y operada la nueva refinería, y todas estas operaciones en manos privadas, se espera que éstas cumplan con un nuevo estándar que es Euro 5. De esa manera se controlaría evidentemente el tema de la contaminación ambiental en la medida del cumplimiento de este estándar Euro 5. ¿Contemplando o incluyendo algún tipo de riesgo quizás en la estabilidad laboral para quienes hoy trabajan dentro de estas refinerías? Me refiero a estos procesos de privatización, de concesión que conlleva a poner en manos privadas la administración de dichas refinerías, doctor. Sí, en efecto, esto es un negocio en marcha. Si las refinerías están funcionando, los terminales están funcionando, los oleoductos están funcionando, los poliductos están funcionando, todo el personal que está trabajando en estas actividades, lo único que pasa es la operación pasaría a manos privadas. Entonces, esto es bastante importante porque la operación de Petroecuador cuesta alrededor de 4.200 millones de dólares por año. Entonces, toda esta enorme cantidad de dinero que se gasta en la operación de todo Petroecuador pasaría a manos privadas y esto disminuye significativamente el déficit con el que opera el Estado. En este momento la caja fiscal es la que está manejando este enorme desembolso de 4.200 millones de dólares que cuesta operar en manos de Petroecuador. Esas operaciones adjudicadas a especialistas, a inversionistas especializados, compañías especializadas, en manos privadas, ellos son los que tienen que poner la plata para que siga la operación sin interrupciones, pero además con una serie de otros condicionamientos. Uno de ellos, el más importante, es que los combustibles que salgan de esas refinerías tienen que cumplir con una nueva norma que es Euro 5. Esa es la gran diferencia. Ahora, lo cierto es que ya... La otra es una nueva refinería de alta conversión con otras características que evidentemente también tiene que cumplir con el mismo estándar, Euro 5.
Y sobre eso quería hablar ahora específicamente, sobre esa nueva refinería. El día miércoles ya el gobierno lanzó una invitación a empresas interesadas en la construcción de esta refinería, que decía pues el gobierno debería tener una capacidad de refinación mayor o igual al menos de 100,000 barriles de petróleo por día. En un mes ya posiblemente pues se podría conocer quién sería o cuáles serían las empresas interesadas en invertir en este sentido. Y ahí quiero preguntarle hacia dónde usted ya lo ha dicho, ¿no? ¿Cuál debe ser una de esas medidas que se incluyan sí o sí dentro de estos requisitos para quien quiera venir a invertir en la construcción de esta nueva refinería? ¿Para hacia dónde debe apuntar la misma? Muy bien. El decreto 689 contempla una autorización para que el ministro de Energía y Recursos No Renovables logre un contrato autorizando a un inversionista nuevo. Ese inversionista, por supuesto, tiene que cumplir una serie de requisitos, por supuesto, tiene todas las libertades, tiene que correr con todos los riesgos, y en ese contexto, por ejemplo, puede comprar y debe comprar el crudo ecuatoriano a precios internacionales. Puede y debe comprar el crudo internacional en el mercado a precios internacionales. Una vez refinado este crudo, los combustibles también pasan a precios internacionales en el mercado. Es decir, es un gran cambio. El diseño, construcción y operación de esta nueva refinería es bajo un mandato de autorización. Ya tenemos un ejemplo de esto en la industria del Ecuador. El OCP se construyó mediante un contrato de autorización y, por supuesto, tiene un tiempo temporal, 30 años, lo que sea, lo que aparezca dentro de los condicionamientos que tiene cada una de estas licitaciones o de estos procesos de autorización. Y en ese contexto dirán, es a 30 años, es a 40 años, es a 50 años, lo que sea. El inversionista entra con riesgo completo. Él corre con todos los riesgos, el Estado ecuatoriano no interviene. Petroecuador no interviene en la autorización, como tampoco interviene el gobierno de Ecuador en el proceso de manejo y operación del OCP, del crudo de oleoductos, de crudos pesados. Pero en los próximos años termina el contrato del OCP e igualmente en los próximos años terminará el contrato con cualquiera de estas compañías que sean interesadas, de estos inversionistas que sean interesados en estos procesos, y una vez terminado esa autorización pasa a manos del Estado, a manos de Petroecuador. Pero mientras está en manos de esos privados, ya como de manera general, en conclusiones, ¿qué le debería asegurar al país la construcción de esta nueva refinería bajo estos lineamientos y parámetros? Perfecto, la pregunta es correcta. Le asegura un abastecimiento de combustibles normal para el consumo nacional e inclusive todo el restante que no se utiliza a nivel nacional puede exportarlo al mercado internacional. Y Ecuador goza de un privilegio dentro de la cuenca del Pacífico de tener una refinería nueva, con inversionistas nuevos, con riesgos que corren los inversionistas, en los cuales el Estado no ha puesto un solo centavo. Esa es la Usted ya lo ha dejado claro, esto de aquí no le costaría nada al país, el dinero provendría de esa empresa que viene a construir esa refinería. Acá a lo que le correspondería al gobierno es poner ese terreno donde se construiría, y ahí se ha dicho que debe ser en la costa ecuatoriana, quizás podría ser el mejor lugar. Puede ser en cualquier lugar, pero evidentemente existen ciertas condicionantes. Por ejemplo, una refinería utiliza mucha agua. Por eso le ejemplificaba anteriormente el tema de se toma el agua del río Teona y luego se reprocesa esta antes de devolverla al mismo cauce. Podría ser en los alrededores de Esmeraldas la construcción de esta nueva refinería privada. Podría ser alrededor del mercado más importante, como por ejemplo Guayaquil. Entonces ahí hay lugares en donde podría instalarse una refinería de esta magnitud, porque es una refinería bastante grande, este proyecto industrial. Entonces, por ejemplo, en Monteverde, que ya existen otras instalaciones de infraestructura alrededor, como existe también en Esmeraldas, es decir, hay la libertad para que el inversionista pueda escoger el lugar que mejor le convenga, porque es totalmente a riesgo del inversionista extranjero. El Estado no interviene sino en regular
inspeccionar, controlar para que el consumidor pueda recibir los combustibles que necesita con estándares Euro 5. Esta es la gran ventaja de trasladar al gobierno una responsabilidad que es exclusiva de regulación, de control, de supervisión. Cuando antes teníamos el monopolio en la industria de la refinación, el monopolio estatal, y aparecía como que Petroecuador utilizaba dos sombreros, un sombrero como operador y otro sombrero como controlador. Y en efecto no cumplió con ninguna de las dos. Y hemos visto nosotros todos los problemas que se derivaron de una ampliación en el caso de la refinería de Esmeraldas, con todo un proceso calamitoso de corrupciones y de corruptelas. Y de improvisación. Bueno, y al hablar de ese tema de la refinería de Esmeraldas, tras el análisis de opciones de qué es lo que se debe hacer, sale esta posibilidad de la construcción de una nueva refinería, pero se comienza a mirar hacia atrás también, y usted al inicio de esta entrevista hablaba de la necesidad de repotenciar las refinerías. Se hizo una inversión de más de 2.000 millones, que la gente hoy por hoy se pregunta de qué sirvió, pero ahí también se trae a la memoria que hace un par de años atrás hubo un valor referencial de $700 millones como una suma necesaria para mejorar la planta, y no hay quizás una explicación que justifique por qué no se dio paso a esa opción en su momento, ¿no? ¿Cuánto se podría requerir ahora, quizás echando números a lo rápido, al calcular rápido, doctor, para poner a punto la refinería de Esmeraldas? ¿Cuánto podría ser una inversión necesaria? Esa pregunta es absolutamente correcta. Dentro del proceso de adjudicación, evidentemente van a estar todas esas nuevas inversiones. Lamentablemente lo que se hizo en el pasado, en el régimen anterior, todos esos 2.200 millones prácticamente no sirvieron para repotenciar. Simplemente lo que hicieron es, perdone la comparación, es como tener un vehículo del año 1960 con ruedas nuevas, pero sigue siendo un vehículo del año 1960. Entonces, no se cambió, no se hizo alta conversión, que era parte del proceso que originalmente se había pensado, pero no se hizo nada de ello. Sin embargo, el diagnóstico que hizo el nuevo gobierno ya determinó esos valores de aproximadamente $700 millones que es necesario hacer esa inversión, y el gobierno dice, pero yo no tengo las capacidades. Esta es la razón de la delegación, porque en la Constitución existe una disposición que permite delegar cuando el gobierno no tiene las capacidades. ¿Cuáles son las que no tienen? No tiene capacidad financiera, no puede afrontar con todos estos. Entonces, con todos estos cambios de partes, piezas, equipos que necesita para poderlo repotenciar, que no se logró por toda esa improvisación con la que se manejó el proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, una pérdida gigantesca de 2.200 millones, que es el estimado que existe hasta este momento. Yo creo que la ciudadanía necesita una transparentación de todo, finalmente, cuánto costó, cuánto fue el sobreprecio, cuánto fue el soborno, la corrupción, lo que sea, y pasar la página. Y pasar la página quiere decir, vamos a encargar, vamos a delegar. Estamos facultados a delegar a una actividad, de esta actividad, a una iniciativa privada. Y vamos a poner en las facultades del gobierno nacional, vamos a poner todo el control, toda la regulación, toda la supervisión, para que se cumplan con los estándares que ahora se prevén. Los vehículos de hoy en el transporte necesitan un cumplimiento de esos estándares internacionales. Le demanda eso el fabricante. Sin embargo, nosotros compramos esos vehículos y no necesariamente el consumidor ecuatoriano tiene esos combustibles. Entonces, el gran salto que está dando el gobierno nacional hacia futuro, porque todavía nada de eso está en el momento actual, el gran salto es un nuevo mercado de combustibles privado, un gran salto en la refinación, eliminando nuevamente todo el proceso estatal de manejo de refinaciones, que pasaría a ser adjudicado a la iniciativa privada con condiciones. Y esas condiciones son
todo lo que puede repotenciar esas refinerías, todo lo que puede hacer para repotenciar esos sistemas de oleoductos, de poliductos, de terminales, de aeropuertos, de portuarios, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el consumidor final tenga los mejores combustibles, y esto es la norma Euro 5, pero finalmente sin que le cueste al Estado, porque el Estado tiene una caja fiscal cero, no tiene capacidad financiera y por eso delega en la iniciativa privada y está facultado constitucionalmente a estas excepciones. No tiene capacidad, tiene que delegar. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Muchas gracias por su presencia. Encantado.